Muy bien, continuamos en Clickracia, el poder de la información, un clic y pasamos de un tema a otro porque la idea es ayudar a entender nuestra compleja realidad, que no es solo lo político, no es solamente lo deportivo, no es solamente lo ecológico, es todo, pero la seguridad y la paz es un anhelo nuestro, de todos. ¿Quién no quiere vivir en paz? Es más, una ciudad, un departamento y un país que no tiene paz no tiene grandes posibilidades de tener crecimiento económico y en consecuencia no tiene posibilidades de brindar desarrollo humano y desarrollo social a sus gobernados, a los gobernados de un territorio. Y recuerden que aquí hablamos permanentemente de eso, de nuestro Estado social, y le hago ese énfasis siempre, y democrático de derecho y social, porque tiene que ver con la gente, y la paz tiene que ver con eso. Nuestro invitado es Luis Guillermo Pardo. Él es el director del Observatorio de Paz del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Luis Guillermo Pardo, bienvenido a Clickracia, poder de la información a un clic. Roger, un gusto volver a saludarte, a usted, a todo el equipo, a Javier Arboleda. Clickracia y Sinergia, es una alianza, Roger, me imagino, ¿no? Sí, aquí todo es sinergias, aquí hacemos puras sinergias. Ojalá Colombia fuera así, Roger. Ojalá Colombia fuera pura sinergia. De pura sinergia. ¿Y qué es lo que está pasando ahora, Luis Guillermo? Que pesa todo lo que suene a pugnacidad y rompa, polarización y rompa, como que no pudiese haber armonía para vivir en un país de armonía, hombre, Luis Guillermo, qué cosa tan brava. Roger, es que la guerra es el gran negocio, usted lo sabe, los estudiosos lo saben. La guerra es el gran negocio no solo en Colombia, sino en el mundo entero. Si no vea usted la guerra en Ucrania, a lo que está pasando en Gaza, detrás de toda guerra hay un gran negocio. Mire lo que está pasando en el nordeste antioqueño, en Segovia, Sí. que yo no sé por qué no lo han dicho, el tema de fondo es el oro. Ahí hay temas que no se le dicen a la ciudadanía, pero que en este contexto todo se vuelve mucho más complejo. Lo cierto es que lo que rige una sociedad, Roger, es la Constitución. Eso aprendí yo desde mi formación de niño, de mis padres, de mi familia. Y hay un artículo en la Constitución Política de Colombia que dice que la paz es un derecho, un deber de obligatorio cumplimiento, el artículo 22. Entonces, la paz tiene que ser siempre la búsqueda filosófica, humanitaria de cualquier país y en particular de nuestro país, que tiene una guerra que comenzó con el asesinato de Gaitán en 1948 y que no ha terminado a pesar de múltiples procesos de paz. Y además en un contexto tan complejo, políticamente hablando, como el que él vive Colombia, eso dificulta, por supuesto, mucho más cualquier conversación de paz. Esa es la realidad, Roger. Pero seguimos con fe, con el artículo 22 de la Constitución, de ahí no nos podemos mover, es un asunto. Es un asunto que tiene que ver con la esencia de los seres humanos, vivir en paz, y por eso está ahí como un derecho fundamental la paz en esta Constitución Política de Colombia. Y hemos venido luchando mucho por ella. Incluso usted fue protagonista, Luis Guillermo Pardo, con el M-19. Se aplaudió en su momento. No todos estuvieron de acuerdo, me refiero a todos los combatientes o todos los militantes del M-19. Hubo sus disidencias. Luego ocurrió con el EPL, con el Quintín Lame, con el PRT, con la Corriente de Renovación Socialista, y siga para acá, más acá, con las antes de las autodefensas, con las milicias populares del pueblo y por el pueblo, en fin, las milicias populares que tuvimos acá, con las autodefensas. Voy a llegar a lo que quiero llegar con usted, que antes de las autodefensas, antes de los paramilitares sentarse a la mesa, no existía esa posibilidad. Decíamos en el país, qué bueno que se negocia con la izquierda, pero qué bueno negociar con la derecha, porque la derecha también es un factor generador de mucha violencia, de mucha incertidumbre en un país como este, y se logra ese proceso. Y algún día se sigue para adelante con los otros procesos, vamos con el de las FARC, y algún día dijimos, ¿y qué pasará con esos grupos organizados que pues no están en la izquierda? Y realmente pues podrán haberse desprendido de la derecha, pero son grupos dedicados expresamente al narcotráfico, son organizaciones criminales per se, que usted le tiene un nombre que seguía, la va a dar, como por ejemplo el Clan del Golfo, y todo ese tipo de grupos criminales.
y se presenta la oportunidad con el proceso de paz total del presidente Gustavo Petro de que estos grupos entren a ser parte de un proceso de paz. ¿Cómo va eso, Luis Guillermo Pardo? Que ese día no oímos hablar al respecto. Claro, Roger, hay un marco legal que es la ley 2272 del año pasado, del 4 de noviembre del año pasado, que establece dos fundamentos jurídicos para negociar. Uno, el fundamento con organizaciones de origen guerrillero, o sea, de origen político, aunque ya no es tan clara esa diferenciación, y otra, organizaciones que se llaman multicrimen o de crimen de alto impacto. La Corte Constitucional avaló la esencia de esta ley 2272 y facultó al presidente para la construcción de la paz total con todo tipo de estructuras armadas ilegales que hay en Colombia, sean de izquierda, sean de centro o sea de derecha. En ese sentido, ya por fin, y la Corte Constitucional convocó a presentar un proyecto de ley, un marco jurídico para la negociación socio-jurídica con organizaciones de alto impacto o multicrimen. En ese sentido, ya el senador Antonio Guerra, con el aval de aproximadamente 30 senadores, presentó el proyecto de ley, Roger, que se llama Reforma a la Ley de Justicia y Paz, Nuevas Oportunidades y Acogimiento de Nuevos Grupos, para enmarcar a los grupos que usted está mencionando, ex paramilitares, ex autodefensa, organizaciones multicrimen, bandas y combos, como es la historia en Medellín, en el área metropolitana. Eso obviamente va a generar una discusión muy importante para el país de ese nuevo marco jurídico, pero se están dando los pasos estratégicos para consolidar estos espacios de discusión, en particular espacios como el de la cárcel de Itagüí con los 17 voceros de estructuras armadas organizadas que devienen casi todas de la antiguamente llamada oficina. Doctor Luis Guillermo, buenos días, cordial saludo. Lo que pasa es que el tema de ese asunto, es decir, hay 16 grandes organizaciones armadas que hacen presencia en el Valle de la Aburrá, que están dispuestas y siguen dispuestas y así lo manifestaron. Pero ese marco jurídico, si se quiere, es un palo en la rueda y no sé si el gobierno hoy tenga la suficiente maniobrabilidad en el Congreso para que eso pase. ¿Usted qué piensa? Javier, la discusión está abierta. El momento, lo que está pasando políticamente vuelve mucho más complejo y complicado todo. El gobierno tiene múltiples apuestas, además de la paz total, que es el tema de las reformas. Tenemos un problema que no hemos solucionado, que es el de que haya una fiscal en propiedad. Y eso, no vaya a creer, eso son palos en la rueda para la construcción y búsqueda de la paz total. El tema de que la paz, como está diciendo el gobierno nacional con toda razón, y así lo ha dicho el comisionado Otti, la paz tiene que llegar al territorio y al microterritorio. Si no logramos que llegue al territorio y al microterritorio, difícilmente vamos a encontrar caminos ciertos para que las comunidades y la opinión pública confíen mucho más en la paz. Entonces, ese marco jurídico está en función de un debate que se tiene que dar en el Congreso. Es fundamental. Lo que no es cierto es que quienes dicen que conversaciones sociojurídicas con organizaciones multicrimen no tiene marco jurídico. Sí hay un marco jurídico global, que es la ley 2272, avalada por la Corte Constitucional, que autoriza al gobierno, como decía al principio con Roger, a adelantar dos tipos de conversaciones y de negociaciones, con organizaciones de origen guerrillero, pues, negociación política de paz, y con organizaciones multicrimen. ¿Qué va a pasar con el proyecto? Nosotros aspiramos, quienes seguimos fieles al artículo 22 de la Constitución Política de Colombia, de que el proyecto logre tramitarse positivamente en el Congreso y eso permita, en definitiva, el acogimiento y el desmantelamiento de estructuras criminales con origen en la oficina, en el caso de Medellín, en el área metropolitana, que no solo operan en Medellín y el área, sino
en sus regiones de Antioquia y en otros departamentos, además, Javier, e incluso tienen relaciones transnacionales. O sea, este es un tema de mucho fondo, de mucho alcance, y aquí nos estamos jugando mucho en las conversaciones, en particular en la cárcel de Itagüí, porque es estratégico solucionar de fondo lo que ha sido el conflicto urbano, que en el Observatorio de Paz hicimos una primera investigación de campo cuantitativa, Javier, y a través de Clipcracia de Cinesia le quiero contar a la opinión pública que de 1985, Javier y Roger, al año 2023, ha habido 110.816 asesinatos. Por Dios, eso es más que una guerra civil, y sin contar los desaparecidos. O sea, estamos hablando de un tema de mucho fondo y un tema humanitario que la sociedad no puede, ni ningún mandatario puede negarse a encontrar una salida civilista democrática a esa situación, Javier. Doctor, usted que ha auscultado a profundidad este proceso, ¿cómo ve la voluntad de estos jefes de bandas que están todos reunidos en Itagüí? ¿Cuál es la expectativa de ellos? Máxime ahora que uno de los compromisos es salir a socializar a los territorios ese proceso, y sabemos que de alguna manera hay una disparidad, una pugnicidad entre un gobierno nacional que quiere eso y un gobierno local o distrital que tiene cierta reticencia frente a eso. ¿Cómo ven ellos ese tema? Javier, no, el tema de la paz es un resorte del gobierno nacional. Por supuesto que en la medida que se den a conocer acuerdos y avances, los mandatarios seccionales van a bajarle volumen a, digamos, a esa confrontación que no tiene ningún sentido, porque no favorece ni a Medellín, ni a la área metropolitana, ni a Antioquia, ni a Colombia. Yo convoco a los mandatarios a mirar con más humanismo lo que está pasando, cómo logramos superar esa guerra de casi 40 años en Medellín, en el área metropolitana, que afecta a las subregiones de Antioquia, y obviamente que ellos que fueron ejemplo de guerra, los 17 voceros, quieren ser ejemplo de paz. Entonces llegará un momento en que inevitablemente tiene que ir a sus comunas de origen, a sus municipios de origen, ya no como voceros de delincuencia, voceros de guerra, sino como voceros de paz. Eso va a ser muy significativo, muy importante. Eso, Javier, es paso a paso, eso es con mucha estrategia, con mucha táctica, y por supuesto que el gobierno nacional estará informando los avances en este sentido, pero nosotros tenemos que reconocer que esos 110.816 asesinatos que ha habido en Medellín, solamente en Medellín, eso es un horror que nos tiene que llevar a demandar justicia para las víctimas y que haya también justicia restaurativa y transicional para el conflicto urbano que nos ha hecho tanto mal a nosotros, porque no solo ha hecho mal en términos de asesinatos, sino en términos de rentas ilegales, ha fortalecido una subcultura del narco, enriquecimiento fácil, rápido, de solución violenta de los conflictos. Hay unos temas asociados, como planteamos nosotros los sociólogos, que asociados al conflicto urbano, que sí se soluciona de fondo, nos van a permitir construir una cultura de paz, una cultura de convivencia, donde hoy casi que las muertes por riñas, por intolerancia, por inconvivencia, por una subcultura de solución violenta de conflictos, están superando los homicidios por la confrontación entre bandas. Entonces, tenemos nuevas realidades, Javier, que hay que cometerle, que hay que entender que construir la paz urbana, solucionar el conflicto urbano, nos ayudará en términos sociales a recomponer la degradación social que hoy tiene Medellín, tiene otros municipios de Antioquia y tiene Colombia en general. ¿Cuál va a ser y cuándo el próximo paso que los ciudadanos podamos ver un avance ya significativo en este proceso, doctor? Yo he dicho que en cualquier momento se dan buenas noticias. Hay unos temas que se están adelantando, que están consolidadas. Se hubo tropiezos en el tiempo por el tema del cambio del alto comisionado. Salió Danilo, entró Oti. Eso obviamente marca unos ritmos distintos. Marca que lo que había avalado Danilo pues debe ser evaluado y avalado por el nuevo comisionado de paz y su equipo. Yo asumo que a finales de febrero, principios de marzo, debe haber noticias muy claras para además evitar murmullos, malas interpretaciones,
especulaciones, para plantear con toda transparencia que no hay nada escondido, aquí no hay gato encerrado, aquí estamos buscando la pacificación democrática de la ciudad, estamos buscando superar un conflicto centenario y que Medellín, el área metropolitana y las regiones de Antioquia merecen encontrar por fin el sendero de la paz urbana. Es un deber ético, como decíamos, Rocha. Sí, oiga, Luis Guillermo Pardo, internautas, amigos de Clicracia. Estamos conversando con Luis Guillermo Pardo y nos está contando sobre el tema de la factibilidad constitucional, porque lo primero que nos mencionó él fue el artículo 22 superior, que habla de el derecho fundamental a la paz que tenemos los colombianos y que hay que buscar ese derecho por todos lados y con todos los actores. Ojo con esto, con todos los actores. Y nos recuerda la ley 2272 del año pasado, que faculta al presidente para que, además de los grupos alzados en armas que ya conocemos, entre también a negociar con estas bandas multicrimen. Entonces, obviamente, la reacción que yo tengo por aquí es, ay, oh, con razón, estamos llevados del barraco. Y esto me lleva, permítame la expresión, qué pena, Luis Guillermo, pero son cosas que uno ve acá, porque hay mucha gente que no ve en un proceso de paz total como lo está buscando el presidente Gustavo Petro, cabida a que estos grupos entren precisamente a ser parte de la negociación. La pregunta que le voy a hacer tiene que ver, aunque ya usted la sugirió, pero quiero que sea muy explícito, ya redondeando esta conversación con usted, con los gobiernos departamental y distrital de Medellín, que están muy opuestos a la política de paz del presidente Gustavo Petro. Se convierte o a mucha gente, o no, ¿cómo le ocurre? Estamos llevados del berraco. ¿Esto realmente es un obstáculo o por encima incluso de esta voluntad opositora se lleva a cabo ese proceso? Yo pienso, Roger, que en la medida que se genere más confianza, más claridad, más transparencia, los mandatarios seccionales de Medellín, de Antioquia, irán comprendiendo los grandes esfuerzos que significa construir la paz urbana, los beneficios que va a traer para los territorios, para las comunas, los corregimientos, las subregiones de Antioquia, para salir de ese tema de rentas ilegales que tienen muy compleja la situación en Medellín, del microtráfico, de falsificación de productos, de la explotación sexual infantil y adolescentes, de la, digamos, de los temas de drogadicción, lo que eso implica, prostitución callejera, tráfico de armas, tráfico de dólares, tráfico de euros. Hay una serie de delitos, la minería ilegal, que hace parte de esta renta ilegal. Entonces, en esa medida yo creo que la razón va construyendo más razón, vamos levantando muros, nos vamos entendiendo mucho más y yo soy optimista en ese sentido de que la coyuntura política no logre torpedear los esfuerzos de construcción tanto de paz rural como de paz urbana. Colombia lo merece, Medellín lo merece y Antioquia lo merece. Es que a mí me sigue horrorizando esa cifra, Roger, yo no sé si a usted, pero que de 1985 al 2023 haya habido en Medellín solamente 110.816 asesinatos, el 80% de jóvenes con toda vitalidad, con años productivos, eso es un horror, eso es más que una guerra civil, mucho más de los muertos en la guerra Rusia-Ucrania. Sí, aterrador, aterrador. Se le ha ido, qué pena, se le fue el sonido, qué pena, Luis Guillermo Pardo. Lamentablemente se le ha ido el sonido en el momento en que estaba diciendo el colofón, la conclusión del tema. Luis Guillermo, no, se le fue el audio. Luis Guillermo, qué pena. No, Luis Guillermo Pardo, él es el director del Observatorio de Paz del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, con su explicación, con su aclaración, con su precisión, desde su experticia, desde su conocimiento de los conflictos, con una cifra aterradora, más de 100.800 personas asesinadas en Medellín desde 1985, el 80% jóvenes. Habla de algo aterrador, habla de la necesidad de concluir de la mejor manera posible, y eso es mediante la vía negociada este conflicto que
Ojo, tiene que ver ahora ya con la paz urbana. Me gusta cuando hace énfasis en la paz urbana, porque siempre, durante todos los procesos de paz, desde Belisario Betancur por allá en el 84, siempre oímos hablar de la paz rural y con la izquierda y es con la guerrilla. No, es paz urbana que tiene que ver con la esquina de su casa, con la esquina de mi casa, con nuestros jóvenes y con esta realidad. Luis Guillermo Pardo, muchísimas gracias por estar con nosotros y pues le solicitamos que nos haga el favor, como hoy, muy amablemente, de atender nuestro llamado para que nos ayude a entender estos procesos, Luis Guillermo Pardo, por la paz de todos los colombianos. Por supuesto que sí, Roger, un inmenso abrazo y estamos hablando de lo que usted terminó, de llegar al barrio, llegar a la cuadra, llegar a la carrera, llegar a la vecina y superar lo que es asociado al conflicto urbano, que es esa subcultura de agresión, de violencia, de degradación que, digamos, está permitiendo toda esta sociedad. Ese es el fondo de la paz urbana y recordar que son 110.816 asesinatos. Si eso no nos conmueve, no nos conmueve nada. Roger, un fuerte abrazo a toda la comunidad Clic, Gracia y Sinergia, a Javier, un inmenso abrazo, a todo el equipo técnico. Como siempre, estaremos conversando, Roger, con todo cariño, con toda claridad y con toda contundencia, pero con todo humanismo.